tal? ¿Cómo están? Nosotros encantados de acompañarles un día más en este programa, Historias de Cine, que como saben está dedicado a manifestar las relaciones que se han dado entre el cine y la historia en diversos ángulos, ¿no? O sea, cómo el cine ha reflejado la historia, cómo la historia ha influido en el cine, aciertos, desaciertos y demás historias. Además, hoy creo que el programa les va a interesar porque es un programa que tiene que ver con un fenómeno de masas muy importante, de momento no se lo digo, y que además tiene que ver también con una de las señas de identidad de nuestra universidad. Y para ello, como siempre, acompañado con dos personas de lujo, José Mari Cesé, hola, buenas tardes. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea, catedrático, director de la Cátedra Internacional de Cine de la UCAM, especialista en 1000 cosas, ya verán, un pozo de sabiduría. Gracias. Y a mi derecha, Juan Ramón Carbó, también profesor de la universidad, doctor en Historia Antigua, en este caso, especialista en una cosa en la que está él y otro en el mundo, pero él es el número uno, sin duda. No. Y bueno, y el que les habla, se ríen, ¿sí? José Jesús García, también doctor, en este caso yo me voy al lado de José Mari, doctor en Historia Moderna y Contemporánea, también profesor de esta universidad. Bueno, pues el tema es los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, en la antigüedad, en la modernidad no, en la actualidad, para ser un poquito más precisos, y ver qué se ha reflejado, qué no, qué aciertos ha habido. Y además recuerden que nuestra universidad tiene a gala ser una universidad en la que el deporte se ha constituido como una seña de identidad, y no en balde creo que en las últimas Olimpiadas el balance de medallas y diplomas ha sido absolutamente espectacular, ¿no? Con lo cual esperamos que puedan ver este programa también ellos. Más que muchos países. Sí, sí, y disfrutar un ratito corto. Bueno, ¿Asterix o hay algo antes de Asterix? Yo creo que ahora mismo le dices a una persona, dime una película sobre los Juegos Olímpicos antiguos, y la única que viene a la cabeza es una película de cómic, una película que es fantástica porque no se basa en un hecho histórico, y que es Asterix y los Juegos Olímpicos, que además la adaptación cinematográfica del cómic es realmente mala. Pero mala, sí. Es que el cómic está muy bien, es un muy buen cómic, pero la adaptación cinematográfica, bueno, lo único que repite al final es Depardieu, ¿verdad?, haciendo de Belis, pero el resto de actores también han ido cambiando respecto a las primeras películas que se habían hecho, que eran un poco mejores, ¿no? Pero esta la verdad es que pues, no tiene nada. ¿No hay versión de animación de esa película? Creo recordar que no han hecho de la de Asterix y los Juegos Olímpicos. Porque de otras películas, por ejemplo, sí que hay versión de animación, pero de esta creo recordar que no. Entonces, bueno, pues históricamente ya sabemos que los romanos pudieron competir en algunos Juegos Olímpicos específicos, evidentemente ya cuando Grecia se había incorporado dentro del Imperio Romano, pero claro, ahí en el cómic y luego en esta película de lo que se trata es de forzar la situación para meter allá a los galos. Bueno, los galos también somos romanos, pertenecemos al Imperio Romano, pues también participamos ahí romanos. Nos han dicho tantas veces que somos romanos que ahora somos galos. Somos galos romanos, así que ya podemos participar en los Juegos Olímpicos. Ahora, el volumen era buenísimo, el tebeo, sí, el nosotros le llamábamos tebeos, sí. Pero el volumen de los Juegos Olímpicos era buenísimo. Es espectacular. ¿La descripción de las pruebas es correcta? En el cómic sí, en la película hay cada cosa que hay que digamos, es muy rara. No sé si recordáis en la película, por ejemplo, hay algunos cameos interesantes de deportistas modernos. Salía Zinedine Zidane, por ejemplo, o salía Michael Schumacher, el fantástico corredor de Fórmula 1, que luego tuvo ese accidente terrible y quedó tan mal, ¿no? Pero sale, por ejemplo, conduciendo una cuadriga, ¿no? Un carro de 4 caballos ahí. Es cierto que, por ejemplo, la prueba de carros era la que más le gustaba también a los griegos y era la más espectacular. No era la más importante a nivel de decir lo más importante en el deporte, pero era la que más les gustaba. Y a los romanos luego les va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que en el mundo griego no eran carreras de 4 caballos, que yo me equivoqué, eran carreras de 2 caballos, eran viegas. Sí. Y luego había una que no aparece, creo, que es con jinetes solos montados. Sí, éramos las pruebas de equitación. Sin montura, por supuesto sin estribos. Pero, por ejemplo, sí, la lucha grecorromana, todo ese tipo de cosas. El pugilato. El pancracio el también. Pancracio.
carreras. Recuerdo el coloso. Rodas ha enviado a un coloso, ¿no? Y entonces aparecía. Que por cierto es cierto que ganó muchas veces la lucha Rodas, curiosamente. Sí. Pero y los de Esparta llegan todos juntos, ¿no? Porque están acostumbrados a formar la milicia. Claro, son los estereotipos que pero se tienen en ese periodo de la antigüedad. Sí. La película trata de ser más cómica, pero bueno, la verdad es que se pierde. Y luego hay, no sé si conocéis una película, bueno, realmente es parte de otra serie muy corta que se llama Dorf y los primeros juegos del Monte Olimpo, se llama así. Es cómica completamente y es un emperador romano bajito que de repente decide celebrar los Juegos Olímpicos en el que solo van a participar 2 personas. Y solo participa él y su esclavo. Su esclavo es un tío enorme, gigantesco. No sé si recordáis este actor Schiavelli que salía en Ghost, el que hace de fantasma que está en el metro, este actor que tenía sí, hombre, sí. Pues este es el esclavo que al final gana todas las pruebas prácticamente y el emperador al final se queda así. Bueno, pero es un corto. La única película seria sobre los Juegos Olímpicos antiguos es una película francesa para televisión que se llama Vencer en Olimpia. Y esta película sí que tiene toda la ambientación, es una película francesa, seria. Sí. Es una película seria, no es cómica como las otras dos, tampoco es fantástica, sino que no reproduce ningún evento de alguna olimpiada conocida, pero por ejemplo sí que sale un personaje que lleva el nombre de Milón de Crotona, el grandísimo vencedor de lucha de la antigüedad, pero por ejemplo también utilizan su nombre, pero no es exactamente ese personaje histórico, no ese luchador. Se trata sobre todo de ver un poco lo que era la vida cotidiana en la Grecia antigua. Está rodada toda en el Peloponeso, en el sur del Peloponeso, con lo cual los paisajes son maravillosos. Es muy costumbrista, nos muestra a los efebos, los jóvenes griegos, cómo se iban preparando para las distintas pruebas atléticas. O sea, todo eso está muy bien. Es decir, ahora le tira mucho el peplum, entonces el realizador francés pues podría haber seguido un poco más la Medea, ¿no? de Pasolini o a lo mejor el tirar por también el satiricón, ¿no? de Fellini, es verdad. Sí. Pues ahí podría haber hecho una gran obra de arte porque va en ese estilo, pero le empieza a tirar un poco el peplum y todas las películas de romanos, entonces sale algo netamente inferior. Y no hay nada más de Juegos Olímpicos antiguos. Claro, yo imagino que pena porque es un tema que da para alguna mucho. Cosa tiene que jugar en contra de la realización, como por ejemplo, si es cierto que competían totalmente desnudos. Sí, no, es cierto, sí. Pues a lo mejor está claro que en una época amplia del cine eso no se iba a reflejar. No, y además competían desnudos precisamente para que se viera que no son mujeres. Exacto, y que las mujeres no podían ni asistir como incluso público en el durante la inmensa mayoría, ¿no? El oplitódromo, la famosa carrera de los hoplitas, iban con las grebas, con la coraza, el casco y la lanza, pero desnudos. El escudo, ¿no? Sí, el escudo, pero desnudo. Pero desnudos completamente, sí. Por cierto, no hemos dicho, por si algún espectador no sabe, que el pancracio es un tipo de lucha en el que se permitía prácticamente todo. Sí, casi sin reglas. Sí, podías, salvo morder, creo que hay eso es una lucha que existe ahora, ¿no? Sí, una de las que ahora está prácticamente todo permitido. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero no a nivel de un deporte. De hecho, la gente muy culta de Grecia no le gustaba nada ir al pancracio y hay incluso documentos de metiéndose con el pancracio. Es más bestia que los tíos del pancracio. Sí, era divertido. Sí, pero es una pena porque sí que daría, incluso la tregua olímpica daría para mucho. Claro. El ver cómo llega la gente, porque Olimpia era una ciudad en la que prácticamente no vivía nadie, ¿no? Salvo algunas temporadas fidias. Otro tema que haría para mucho, porque era hacer las imágenes de los grandes atletas o las sacerdotisas de Hera o lo que fuera, ¿no? Pero que no vivía prácticamente nada. Entonces, la custodia del dinero. Exacto. Entonces llegar allí, todos los gentes. El templo de Zeus. Y cómo se paran las guerras y durante unos meses puedes estar. Esto es muy interesante. Daría para mucho y hay Juegos Olímpicos antiguos y muchos héroes que la verdad es que se podrían realizar fenomenales películas, tomando un poco de épica, ¿no? Y utilizando, pues como ha hecho el cine moderno con algunas otras películas de la antigüedad, pero a mí me viene un poco la reflexión que ya hacíamos en el programa sobre mitología, ¿no? De que no ha habido buen cine sobre mitología clásica. Y resulta curioso cómo ahora mismo se ve cuando haces una película sobre Juegos Olímpicos modernos como un cine muy histórico, que intenta reflejar mucha realidad, y sin embargo, teniendo 1200 años de Juegos Olímpicos antiguos para poder elegir, con participantes como el emperador Nerón. Incluso en su día. Con gente que participó de este estilo, o el final, cuando Teodosio acaba con ello, también daría para un peliculón, ¿no? Que
de repente se acaba con los Juegos Olímpicos y la gente intentando resistirse, no sé, ambientillo. ¿Había algo parecido a estas facciones que se producen con las cuadrigas? Pues que yo creo acaban que no. sacudiéndose. Yo creo que no, pero lo de las cuadrigas es interesantísimo. Los verdes, los azules, los albos y los rojos, ¿no? Sí. Sé que llegaron a ser casi partidos políticos. En Bizancio, sí. Claro, pero me refiero, por ejemplo, en algún momento el hecho de que ganaran los de Esparta suponía que podía haber alguna tensión con los de Corinto, con los de otras ciudades. No, las tensiones ya existían fuera de los Juegos Olímpicos. Entonces, precisamente en el mundo griego, los Juegos Olímpicos, y no solo los de Olimpia, también los otros Juegos panhelénicos que existían, como los ísmicos en Corinto o los délficos, ¿no? Los píticos también. Efectivamente, los de Delfos. Pues al final lo que ocurría con estos Juegos panhelénicos era precisamente para intentar lograr ese sentido de paz y fraternidad entre todos los pueblos griegos. Con lo cual, allí la gente quería ir a destacar y la ciudad a llevarse a algún campeón olímpico que volviera a casa a decir, hemos destacado porque uno de nuestros campeones ha conseguido. En eso es exactamente igual que ahora, ¿no? Sí. No se produce una rivalidad, aunque sí que ha existido en otras épocas, como veremos ahora en otras películas. Sí, que también hay una cosa que se tomó al principio, Laurent de Coubertin cogió de los Juegos antiguos, no solo de los olímpicos, que era el tema de que había otras cosas, poesía, pintura, cultural, y eso lo mantuvo durante los primeros años. De hecho, él llegó a ganar, creo que de literatura, una medalla de oro. El Barón de Coubertin participó con un seudónimo y tal, para que no se supiera que era él, y se lo dieron. O sea que en general, ese ambiente cultural en torno que tenían algunos juegos griegos, eso al principio también se mantuvo. Y tampoco hay películas sobre eso, que sería interesantísimo. No hay nada. Entonces, si no recuerdo mal, el premio oficial era la corona de laurel. El Calistéfanos, no, de laurel no, de olivo. No, de olivo. Y ese es en los Juegos Olímpicos, porque en los otros Juegos cambiaba también el premio. Eso lo tiene casi todo el mundo confundido, no era de laurel, sino de olivo. Es el Calistéfanos, que era una... Pero las ciudades podían recompensar en metálico a sus campeones. Hombre, y además, como era un prestigio notable, cuando volvían les hacían héroes. Sí. Las Olimpiadas antiguas acaban con Teodosio. Con Teodosio. Y yo me atrevería a decir, más que con Teodosio, pues con Ambrosio de Milán, que es el que le dice al emperador, y dice, has elegido la religión cristiana como religión oficial del imperio, sabes que la religión cristiana que tú ahora mismo dices profesar y estás utilizando para aglutinar a todos los habitantes del imperio bajo una misma bandera religiosa, es monoteísta. No puedes permitir que sigan existiendo unas ceremonias religiosas en torno a esos festivales deportivos, donde además se competía desnudo, etcétera, etcétera, aunque ya se habían secularizado muy notablemente en los últimos siglos. Y ya no había tanta gente, ni muchísimo menos era un fenómeno de masas como sí que lo había sido en la época clásica o incluso hasta la época del comienzo de la época imperial. Pero aún así seguían existiendo, entonces es un símbolo más que otra cosa, ¿no? Ahí estaba el santuario de Zeus, entonces ahí es cuando se prohíben, ¿no? Si al final es... Bueno, pues vamos con los modernos. Sí, ¿Hay alguna peli que haya narrado la gestación de la idea de Coubertin? Pues yo creo que no. Hay una película sobre Coubertin, pero sobre la gestación de la idea. Es de Coubertin y de los primeros Juegos Olímpicos de Atenas de 1896. Pero no existe... Bueno, sí, perdón, al principio de la película sí que hay... Sí, claro. Sí, no te he entendido bien. Sí, ¿Cómo se le ocurre, cómo le empieza a trabajar la idea? Eso sí aparece en la película. ¿Y es recomendable esa película? Yo es que de eso sí que no he visto. Es una película que yo recuerdo que se planteó para televisión, pues yo recuerdo haberla visto en su día. Es para la televisión. Claro, y además es la típica miniserie que luego la aglutinan como película, pero que son casi 5 horas de película. Y además yo recuerdo porque salía Louis Jordan, el actor francés, interpretando a... Louis Jordan. Louis Jordan. Momento griego. Venga, touché. No, es porque acabo de darles a los alumnos que solo pronunciamos bien los nombres ingleses. Es verdad. Y nunca pronunciamos bien a los demás. Que nadie dice Beethoven. Es verdad. Y además es un actor que a mí me gusta muchísimo y hacía él de Coubertin. Sale, por ejemplo, el personaje de Spiridon Luis, el primer gran campeón ahí en esos Juegos Olímpicos de Atenas. Campeón de la maratón. Sí, y ¿quién salía? Angela Lansbury salía también en la... Angela Lansbury. Bueno, Angela Lansbury que... Sale en todas partes. Que todavía está viva. Hasta cuando no sale, como la señora Potts en La Bella y la Bestia, ¿no? Y sigue trabajando. Sí. Entonces yo creo que esa es la primera, ¿no? Así que puede hablar un poquito del comienzo. Que además, yo no he visto esa miniserie. No sé si recordaréis si en algún momento se plantea algo
que ahora mismo no se toca, que es el papel que Coubertin le dio a la mujer en los Juegos Olímpicos, que era de absoluto florero. Pero de absoluto florero. Como típico del siglo en el que nace, al final del siglo XIX. Y sí que es verdad lo que dices tú, que se rescató con la idea de premios de literatura, de poesía, no sé, incluso creo que algo de pintura. Había pintura, arquitectura, pues poesía, literatura y algo más había, no me acuerdo qué. Eso es muy no había llamativo, escultura, muy curioso, por ejemplo. En la serie, no sé si os recordáis, que sí que se ve lo que es el contexto del panorama internacional. O sea, evidentemente, Coubertin también sabe el papel de Henri Didon. Mira, aquí se lo he dicho en francés. Y te he entendido, o sea, que espectacular. Henri Didon, que era el sacerdote mentor de Coubertin, y precisamente se está viendo que la idea que ellos tienen es la de recuperación de esos Juegos Olímpicos, pues para que funcionasen en el mundo en el que ellos están viviendo, que es la última década, el siglo XIX. Vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo. Por vuestra especialidad, claramente. También está claro, ¿no? A ver, ¿qué es a finales del siglo XIX lo que está sucediendo? Pues, eso no es historia antigua, ¿eh? Eso es otro campo. Y luego tiene otro tema interesante, que Grecia en ese momento era una nación, digamos, pobre y que estaba totalmente sumida en ese final de siglo, con los otomanos que lo habían tenido durante muchísimo tiempo, y por lo tanto no podían ser unos Juegos Olímpicos súper espectaculares, ¿no? Pero es un poco el recurso, de alguna forma es el nacimiento oficial del deporte de masas internacional. Pero ya se van viendo pinceladas, porque ya se estaban organizando Campeonato Mundial de Fútbol. En muy poco tiempo se va a organizar el primer Campeonato Mundial de Automovilismo. Entonces ya se va viendo que el fenómeno ese de la sociedad de masas de final del siglo XIX llega al deporte, y recuperar la idea de que en un mundo que, aunque por encima fuera prosperidad, industria, etcétera, tal, hay unas tensiones tremendas. El primer Tour de Francia, y se sabe que va a estallar una guerra en algún momento. Claro. Entonces, recuperar la idea de tregua. No, y luego el espíritu de la Belle Époque también influye muchísimo. Intentar utilizar los juegos, como decía, a ver si la cuestión del honor, tan importante en aquellos momentos, se puede dirimir mediante una competición reglada, arbitrada, sin tener que llegar a una violencia y al mismo que lleve a la guerra. Al mismo tiempo refleja el mundo de la época, no solo la de la mujer, etc. Vamos a traer unos cuantos de Camerún para que la gente vea todo el mundo del colonialismo. En esas primeras Olimpiadas están. Exacto, aunque son menos países, muchos menos países, son pocos países y casi todos europeos. Tiene rodaje en Grecia, me acuerdo que sale, por ejemplo, el Estadio Olímpico de Atenas, que se inauguró para esos Juegos Olímpicos. El estadio se mantiene en Atenas. Sí, está allí perfectamente. Además, según la forma de estadio griega, no la actual, ¿no? Tiene algunas cosas muy interesantes de las medidas también de las carreras que tenían que ver con los estadios griegos antiguos, que luego eso se cambió, etcétera. O sea, pero yo creo que hasta que no se hace carros de fuego, esos primeros años, ¿tú conoces a películas? Sí, la de Burt Lancaster, la de El hombre de bronce, que es en los Juegos de Estocolmo de 1912, que es que la verdad es que para reírse. Se llama aquí en España El hombre de bronce, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque consiguió la medalla de bronce? No, pues precisamente no. Dice, es el primer indígena americano que gana en los Juegos Olímpicos medalla de oro, pero además es que gana el pentatlón y el decatlón, o sea, haciendo una gala de una... Era Jim, ¿cómo era? Jim Thorpe. Eso, Jim Thorpe. O sea, fue algo espectacular, o sea, es uno de los primeros grandes héroes en los Juegos Olímpicos, porque ganar esas dos pruebas que son tan completas, ¿no? La cantidad de pruebas que tienen las dos, y ganar las dos en los mismos Juegos Olímpicos es realmente una... Y además de hecho, no sé si se ha vuelto a repetir después. A mí no me suena. Pero claro, elegir a Burt Lancaster para hacer de un aborigen indio, como queráis llamarlo, americano, dicen... Nativo americano. Con lo cual, le dice, el hombre de bronce, yo creo que es por todo el bronceado que le tuvieron que dar para ponerlo como moreno. Lo que sí está Burt Lancaster es que está atlético. O sea, no, hombre, además es un en la época en la que él había sido trabajador del circo, efectivamente, lo hemos visto en muchas películas. Y además es una imagen icónica con el escudo de los Estados Unidos aquí en la camiseta. Pero es muy importante lo que tú has dicho, es decir, que ya la Olimpiada ya empieza a generar héroes. Efectivamente. Eso es muy importante, porque ya enseguida se va hacia los medios de comunicación y lo que es la fabricación de una imagen. Que luego creo que Jim Thorpe, aunque mantiene su valor icónico,
Creo que luego él personalmente no lo pasó muy bien después de eso, pero vamos, eso es otra. La mayoría de los que no eran historia. blancos que triunfaron de Estados Unidos no lo pasaron bastante Le pasó mal. lo mismo, ya lo veremos después con Jesse Owens. Lo vamos a hablar dentro de un momento, sí. ¿Y Carros de Fuego la situamos en qué momento? Es París 24. Esa sí que es una película fabulosa, si hubiese quedado ser una película muy bien. Y no solamente fabulosa por lo magnífica que es la película y todo, sino también por cómo muestra cómo eran los Juegos Olímpicos más antiguos, o sea, cómo en las carreras había que hacer el hoyito para poner la cinta, cómo algunos salían todavía de pie, cómo eran las zapatillas, y cómo había que hacer, cada uno tenía que llevar, cómo era el vestuario, cómo era la subida de banderas, cómo era el discurso olímpico, cómo era el himno, cómo era todo. Incluso el entrenador, que es profesional, no puede entrar porque solo es para amateurs. ¿Qué más? Las mentalidades religiosas. Es absolutamente fundamental en esa película. La rivalidad, digamos, entre Estados Unidos e Inglaterra, que luego no se ha visto mucho, pero en aquel entonces era importantísima. Como el deporte era amateur, porque son todos de Cambridge, el famoso grupo de Cambridge que llegaron. Y como está rodada. Y luego a mí me parece una película fabulosa en el rodaje de las carreras, porque te va acostumbrando a ver la carrera como en cámara lenta, súper bien y tal, con la música de Vangelis, y no digamos nada en esa playa inmensa de San Andrews, porque todas las playas inglesas son de piedras. Hubo que irlo a rodar allí a Escocia, donde está el famoso campo de golf de San Andrews, ¿no? Y en cambio, en la carrera FETEN, la tope, la de los 100 metros final, en el momento que te has acostumbrado a ver a todos corriendo a cámara lenta y tal, esa carrera te la escamotea. O sea, es la salida a cámara lenta, además, como todo el mundo se pide, colgante, tal, el tío viendo solamente su carril, eso está muy bien hecho cinematográficamente, pero en el momento que da el disparo de salida, la cámara se pone en la meta y no los ves, o sea, ves desde la meta como corren, ¿no? Luego ya se recrea en repetírtelo y tal, pero la carrera te la pierdes. Eso es una gozada lo bien hecha que está. Es un película. Para mí es probablemente la mejor película que se ha hecho sobre Juegos Olímpicos. Aparte de todo el mensaje que tiene, o sea, que todos el judío que quiere reivindicar su raza, el otro que el domingo no corre, el calvinista escocés que no corre el domingo y que además se lo consigue. En fin, yo creo que es una película muy, muy aprovechable desde todos los puntos de vista. Sí. Y desde luego redonda hasta en la banda sonora, que es espectacular. Fue de hecho casi el primer Oscar de los nuevos Oscars, digamos, inglés también. Me acuerdo que Hudson, cuando recoge el Oscar, grita que vienen los británicos, ¿no? Y no sé si lo grita el productor, que era David Pandan, ¿no? Bueno, no sé, uno de los dos grita que vienen los británicos. Bueno, ¿qué significa? Pues que de alguna manera es una película que muestra muy bien la realidad, con esa dirección artística sensacional que tienen los británicos, con esa recreación histórica bien hecha. Bueno, hay cosillas, tal, o sea, pues no es exactamente así, el otro tal. También se ve que van en barco al de esto, cosa que también se ve en la de Jesse Owens, que incluso los norteamericanos en el 36 fueron en barco hasta... Y por lo tanto, bueno, pues que refleja muchísimo lo que es el ambiente de todo, ¿no? A mí me gusta muchísimo esa película. ¿Y El héroe de Berlín? Bueno, ahí pasamos ya a los Juegos Olímpicos del 36. Corregidme si me equivoco. Yo creo que son los Juegos Olímpicos que más atención han recibido desde el punto de vista de la cinematografía, ¿no? Quizá por eso de ser albergados por la Alemania de Hitler, la Alemania nazi, y todo ese despliegue que hubo desde el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Y bueno, pues yo creo que además es que aquí es lo que decíamos al principio, cómo presentabas el programa, cine, historia, e historia reflejando también el cine, porque aquí se mezcla perfectamente. Estamos viendo historia del cine mientras que estamos asistiendo a los Juegos Olímpicos. Porque Leni Riefenstahl, la cineasta de Hitler, ahí es cuando rueda la película olimpiada, ¿no? Entonces, esa la hacen en el 38, si no recuerdo mal. Bueno, con material que lo había rodado durante los Juegos esa película Olímpicos. Es fenomenal. Es fantástica. Es fantástica. Y lo utiliza para buscar, pues, dentro de lo que era la ideología nazi, también esas equivalencias, ¿no? Muchas veces las fotografías, ¿no?, de los atletas arios, la supremacía racial, comparándolo con las estatuas de los atletas clásicos griegos, ¿no? El Discóbolo, hacían esos planos comparativos muchas veces. Pero a mí, por ejemplo, me gusta, ahora que lo citabas, la del héroe de Berlín, la de Jesse Owens. Reis, ¿no? El héroe de Berlín.
que es del 2016. En inglés es muy Rise, reciente, ¿no? y es muy buena película también. A mí me gusta mucho a la hora de reflejarlo, porque además refleja durante la película no solamente lo que es los Estados Unidos de América, el racismo imperante en los Estados Unidos de América. Claro, vamos a ir a la Alemania nazi y vamos también a ver el racismo que hay allí, clarísimo y por todo el mundo conocido, pero vamos a ver el racismo que había en los Estados Unidos de América. De hecho, van en el barco en tercera, mientras que los blancos van en primera. Y Jesse Owens lo dijo muchísimas veces, que Roosevelt a la vuelta no lo recibió. En buena medida porque el Partido Demócrata tenía que conseguir votos en el sur. Hay poca gente que sepa que el Partido Demócrata en el sur suele ser los blancos racistas. Andrew Jackson. Sí, y son precisamente porque Lincoln era el fundador del Partido Republicano. Con esta, digamos, absolutos topicazos que hay en España con respecto a los partidos, y entonces tenía que ganarse a los blancos del sur, y por lo tanto no recibió a Jesse Owens. En cambio, él decía, y lo dice el propio Jesse Owens, que Hitler sí le felicitó, cosa que en la película no sale. En la película y que lo que se ha corrido es que ni le felicitó, ni le quiso dar la mano, ni nada, que lo despreció olímpicamente. Lo que pasa es que sí que es cierto que hubo unas felicitaciones oficiales dándole la mano, pero solamente no sé si fueron el primero o el segundo día. Y a partir de ahí ya no felicitó, pero no a Jesse Owens porque fuera negro, sino que no felicitó a otros campeones tampoco. Aparte que en ese momento... Ya estaba cabreado. No, cansado, lo que él fuera. estaba cansado. En ese momento, además, intentaban dar una imagen amable del nazismo. Sí. En la película lo que menos me gusta es cuando llega por primera vez el personaje que hace Jeremy Irons, no sé. Jeremy Irons, que es el del Comité Olímpico Estadounidense. No, pero creo que no es Jeremy Irons el que... Bueno, igual es Jeremy Irons, no sé. El del Comité Olímpico Estadounidense que llega a Berlín y entonces ve cómo están pegando a los judíos, cómo están todo lleno de tal. Es verdad. Y eso no puede ser el año... No, pero no es el personaje de Jeremy Irons, es el que hace del entrenador Jesse Owens. Sí, no me acuerdo quién. Ahora mismo el actor no me acuerdo. Pero... Bueno, total, que llega allí, esas imágenes no pueden ser, porque en ese momento estaban intentando dar una imagen. Claro que empezaban a hacer burradas y son los más racistas del mundo y todo eso no justifica, pero sí que históricamente en ese momento intentaban... Levantaron el pie del acelerador. Sí, y sobre todo no se veía eso por las calles en el año 35. No se lo podían permitir. No se lo podían permitir ni de broma. Lo que está muy bien tomado creo que es el protagonismo de Goebbels y Leni Riefenstahl, que aparece... Es que es fantástico. Goebbels como ministro de propaganda, pues sí, intenta, digamos, reconducir como él quiere el tema, aunque también se le pone un poco distinto de lo que era. Y a mí la película me gustó, La película está muy bien. Y sobre todo el personaje de él está muy bien y cómo al final, o sea, cómo va superándose a sí mismo y al mismo tiempo su historia personal con su mujer y en las Olimpiadas. Está muy bien. La fotografía es muy buena, además tiene momentos muy espectaculares. La dirección artística también bastante bien. Cuando ya han terminado los juegos, cuando ya Jesse Owens ha ganado las pruebas, incluso el salto de longitud, y como Leni Riefenstahl le dice: querría grabarte otra vez realizando el salto para repetir más tomas para luego utilizarlas en la película de Olimpiada, claro. Y eso se ve en esta película. O sea, que el papel de Riefenstahl está muy, muy bien representado. Escenas brutales en la inauguración de los Juegos, cuando se ve una vista aérea del estadio de Berlín y aparece el Zeppelin por encima, que eso es una de las imágenes icónicas de toda la historia de los Juegos Olímpicos de la humanidad. Está muy bien. Zeppelin con la bandera nazi en el timón al final, que es que, claro, ya te pone en contexto. Incluso desde el punto de vista de cómo utiliza las cámaras Leni Riefenstahl, cómo se pone bajo tal, eso está muy bien hecho. Bueno, pero era genial, ¿eh? Sí, pero es que en general la gente no suele ver cómo se manejaban las cámaras fuera, digamos, detrás de la cámara, detrás de la película, y ahí se ve muy bien y cómo organiza y cómo todo. Yo creo que es una película muy, muy buena. No hay ninguna... más de los Juegos de Berlín. Pero no hay ninguna película que haya tocado aquella famosa Olimpiada popular alternativa que se organizó en Barcelona. Yo no conozco ninguna. Yo no sé si se está pensando en hacer alguna en Cataluña, pero no lo desconozco, la verdad es que no ¿Y de Berlín qué más hay? De Berlín se hizo una también sobre Berlín 36, creo que se llama, no sé si es del 2007, 2009, de la atleta alemana, la saltadora de altura, aquella, ¿cómo se llama? Gretel, ¿cómo se llama? Gretel Bergmann, que era judía. Y 2 semanas antes de que se celebren los Juegos de Berlín, dicen, no van a correr atletas judíos por Alemania. Y la sustituyen por otro atleta. Entonces es toda esa dinámica de justo antes de los Juegos, como un atleta que se lleva preparando meses, años,
con el foco en esa cita, de repente, por una decisión no solo política, sino racial, dentro de la ideología de la Alemania nazi, la quitan del medio, ¿no? En ese momento. Entonces, esa película refleja eso. La más antigua que hay de los Juegos Olímpicos de Berlín, se estrena incluso antes de la de Leni Riefenstahl, en 1937, es una cosa, una patochada de misterio y de un detective, Charlie Chan. Charlie Chan en los Juegos Olímpicos. ¿Qué dice? Buscando espías allí en la Alemania nazi. Me acabo de acordar, ¿sabes quién está en el 36? En la carrera de 5000, Zamperini, Luis Zamperini. Claro, es verdad. El que luego Angelina Jolie hizo una película, dirigió una película que se llamaba Invencible, que es sobre todo su estancia en el campo de concentración japonés y tal. Es verdad. O sea, no va de los juegos, pero él es famoso por los 5000 metros en Berlín 36. Luis Zamperini era, ¿no? Sí, Luis Zamperini. Con un apellido italiano. Sí. Y una vez que se interrumpen los Juegos con la Guerra Mundial, se recuperan ya en el año, yo esto no lo controlo. En 48, Londres. Es de Londres, porque se iba a hacer una en Tokio además, que luego se dejó hasta los años 60, que fue en Tokio. Pero no estuvo, y es Londres, porque era la única ciudad que se podía hacer prácticamente. Sí. ¿Hay alguna sobre Londres 48? Sí, Zatopek. Tenemos, además es del año pasado, vamos, del 2020, de 2021. Lo que pasa es que se ha retrasado. Es una película que en Checoslovaquia venían trabajando en ese proyecto muchísimo tiempo, pero con toda la cuestión de la pandemia COVID al final se atrasó. Es otro de los grandes iconos, ¿no? Medio fondista. La locomotora humana, bueno, medio y... No, es que llegó al maratón, ¿no? La cuestión está... Él participa primero en los Juegos Olímpicos de Londres 48. Pero sobre todo su gran proeza es en los del 52 en Helsinki, ¿no? En Finlandia, que allí es que gana los 5000, los 10.000 y la maratón. En los mismos Juegos Olímpicos, me parece que es la única persona en toda la historia de los Juegos Olímpicos que ha conseguido ganar el oro en esas tres pruebas en los mismos Juegos Olímpicos. Dos Juegos Olímpicos en 5000 y 10.000. Sí, pero la maratón no. Que era también otro de los... Era finlandés. Era un rostro así muy característico, el tipo este con barba. También, nosotros nos criamos con estos. Y luego había otro también muy conocido, era Paavo Nurmi. Sí, también. Pero estos dos eran impresionantes, el Zapotec. La locomotora humana. Sí. Entonces, la película pues nos cuenta pues de un atleta que, vamos, desde época reciente, más reciente, dice cómo van a hablar con Zatopek, entonces les sirve para ir rememorando, ¿no? Y que además la historia es al final, desde la República Checa, luego fue al principio ensalzado como un héroe, luego criticó la Unión Soviética, se le quitó del medio, se le retiró el grado de coronel del ejército, tuvo que vivir de barrendero incluso. Sí, como Dubček y muchos de la Primavera de Praga. Y luego, claro, y luego reivindicado, y bueno, pues una película que le hace honor porque la verdad es que es otro de los grandes héroes del deporte, ¿no? De los Juegos Olímpicos. Así que sí, para el 48 es. En el 48, 52. Sí, y luego en los mismos Juegos Olímpicos estaba Bob Macías, ¿no? Sí, hay otra película. Sí, ese es otro norteamericano Que también. además ese salía hasta en los tebeos estos de la editorial Novaro, vidas ejemplares, salía. Lo curioso de la película, que se llama La historia de Bob Macías, es que es él el que se interpreta a sí mismo ganando esos Juegos Olímpicos. La película es del 53, un año después de los Juegos Olímpicos, entonces se interpreta a sí mismo en los dos Juegos Olímpicos, son los de Londres 48 y en los de Helsinki. Sí, me parece que se llevó 5 medallas en total, ¿no? No recuerdo cuántas. Sí, son todos los grandes campeones, sí, efectivamente. Yo del 60, que es Tokio, ¿no? O 60 es Tokio. No, 60 es Roma. 60 es Roma, 64 es Tokio. Y nos hemos comido los de Melbourne del 58, que hay un peliculón, además, de waterpolo. Sí, bueno, no nos lo hemos comido, todavía no hemos llegado. Como te has ido al 60 o 64. Sí, pero era porque iba a colocar... para que no se me olvidara que había que decir, y luego lo digo, una cosa sobre el de Tokio. Dime. Vale. Melbourne, waterpolo. Es que coinciden en el 58 con la rebelión húngara. Claro. Y entonces la selección... La película se llama Hijos de la Gloria, me parece. Sí, Hijos de la Gloria, sí. Y entonces pues, la selección de todos los deportes de Hungría, cuando se produce la rebelión y la represión soviética, en este caso, al final lo que ocurre es que los sacan del país.
primero los habían sacado de Budapest, luego los sacan del país para que no haya ningún problema, entonces van siguiendo las noticias, al final ven toda esa represión, ellos van a los Juegos Olímpicos y en los Juegos Olímpicos se produce el partido de waterpolo más famoso de la historia de los Juegos Olímpicos, que es precisamente entre la selección húngara y la selección de la Unión Soviética, que claro, es presentado, y en la película más evidentemente, como la revancha frente a lo que había sido. Entonces se le llama el partido sangriento, o la piscina de sangre, o algo así, el baño de sangre o algo así, porque efectivamente algunos de los jugadores de waterpolo húngaros, creo recordar, que salen con la nariz sangrando todo allí el partido, el colorcillo por ahí en la piscina. Y entonces, pero gana 4-0 Hungría a la Unión Soviética, entonces fue un partido. Hungría siempre ha sido natación buenísima. Pero claro, ahí sí que vemos cómo lo que pretendidamente es un espacio neutro de convivencia, de tregua y tal, está totalmente contaminado por los juegos políticos fuera. Como luego habrá los boicotas. En toda la época de la Guerra Fría es así, efectivamente. Entonces tenemos esa doble faceta, ¿no? El que nos refleja de alguna forma el interior de una olimpiada, aunque sea en una disciplina en concreto, puede que sea en este caso waterpolo, en otros atletismo. Hay disciplinas que prácticamente no han aparecido nunca, pero bueno, ahí están. Es verdad, sí. Pero al mismo tiempo decir, bueno, y está el contexto, y el contexto es tremendamente agresivo, efectivamente, en esos años. Y ya vamos a Roma. No, iba a decir Tokio, no de Roma. O sea, te salta Roma. Sí. ¿A quién tenemos en Roma? A Bebe Bikila. Sí. En Roma y en Tokio. Sí. Pues hay una película que se llama Atletu, ¿no? En el original, el atleta, que es sobre Bebe Bikila. Además es muy reciente, no sé si es del 2009 o así más o menos. O sea, no tiene muchos años. Y nos muestra pues, otro de los grandes campeones. Dice, pero fíjate que hay películas sobre atletas de segunda fila muchas veces y algunos de estos atletas han necesitado pues una época muy reciente como para que se les haga una película que les a Bebe Bikila, a mi padre le encantaba. Sí, también. Este corría descalzo, ¿no? Que ganó en Tokio, ya creo que no. Pero en Roma ganó la maratón descalzo, ¿no? Y en Tokio vuelve a ganar la maratón. Me parece que es el único que ha ganado, o el primero al menos, que gana 2 maratones. Era la primera vez que aparecían los afroafricanos, porque hasta ese momento habían sido finlandeses, checos, los que ganaban todas las 5.000, 10.000 y el maratón, y ahí fue el primero que entró. Cuando arrasan en el fondo y en el Desde medio fondo. entonces ya empezaron a arrasar. Luego hubo otro momento genial de los marroquíes y argelinos en 1500, no sé si lo recordáis, sí. que junto con los españoles y los ingleses, que eran en ese momento. Exacto, Fermín Cacho y compañía. Toda esa época es de ambos. Pero es cierto lo que dices tú, que a veces están cayendo en el olvido figuras que representan unos valores del deporte que pretendidamente son los valores que queremos potenciar, y sin embargo hoy los atletas que realmente están pegando en los medios son... es verdad que pueden representar valores de la constancia, del esfuerzo, de la capacidad de superación, pero de la pasta, del mercado. Es que a Bebe Bikila yo creo que no debió ganar mucho dinero con esto, más que sus contemporáneos pero que por decirlo de una manera muy vulgar, no estaban en eso por la pasta y no eran ni mucho menos gente del nivel que tienen ahora. Era campesino y soldado en Etiopía, que no hemos dicho que era de Etiopía. Venga, 64. No, lo de Tokio es que era porque que no se me olvidara que cuando hemos hablado de Berlín y tal, que el otro gran documental, aparte de Olimpiada, que hay sobre las Olimpiadas, es el de Tokio. Porque se han hecho en todas las Olimpiadas, pero es que este de Tokio... hay un documental oficial. Sí, este de Tokio es buenísimo y dura 2 horas y 40 o una cosa así. Y tiene una introducción con la llegada de la antorcha en color, Cinemascope y tal, que eso está muy bien hecho, muy bien montado. Tal. Incluso aparece, y si la gente lo quiere ver algún día, es el famoso ceremonia de apertura, cómo desfilan todos con sus trajes y tal, como si fueran militares, o sea, todos perfectamente, no con el cachondeo que hay ahora, la cantidad de gente y tal, y al pasar por la presidencia se quitan el sombrero todos y se ven los distintos de esto, pero teniendo en cuenta esto que os decía de la Guerra Fría, que tiene gracia, que es el año 64, efectivamente, porque Estados Unidos está en Vietnam y sale USA, porque va por inglés, USA, la URSS justo detrás y justo detrás Vietnam. O sea, son los tres, hay una imagen que se ven los tres,
y dices, Dios mío, ¿no? Cómo los Juegos Olímpicos han conseguido, ¿no? Unir a los tres ahí en una... Sí, pero está muy bien rodado. Simplemente que si alguien tiene la oportunidad de verlo, creo que el movimiento olímpico tiene los documentales de todos los años en alguna página web de esas. Pues ese es un documental buenísimo, el de Tokio. Nada más que era para que no se me olvidara. Pero en Tokio, vamos a seguir cronológicamente. Sí, yo siempre me acuerdo de Tokio, de la de Apartamento para tres, de Cary Grant. Que claro, aquí tiene poco sentido, pues, el título que se le dio aquí en España es un título que responde un poco a lo que se produce en la película, que están allí y se tiene que meter él, que es un empresario extranjero, y la chica de la película, y también el corredor, un atleta americano que llega allí, que es de marcha atlética. Sí, claro, se llama la película en inglés Walk, Don't Run, camina, no corras. Eso tiene sentido para explicar cuál es la prueba atlética que se produce allí. Y es la última película de Cary Grant, si no me equivoco. Y Cary Grant es buenísimo porque está haciendo siempre de Celestino, ¿no? De los otros dos durante toda la película, y al mismo tiempo casi como si fuera apoyándole al entrenador ahí no es el entrenador, pero le va apoyando al atleta, ¿no? Al otro. Esa es una película típica de cómo a raíz de un evento se produce una película que no tiene mucho que ver con el evento, pero que se va viendo. Está ambientada en la lo difícil que es conseguir apartamentos y tal cuando se crea un... Claro, y nos sirve para ver uno de esos deportes que a lo mejor no han sido tan reflejados como puede ser marcha atlética, ¿no? O sea que no hay, madre mía, hay muchas disciplinas que yo creo que algunas de ellas se tiene que haber tocado seguro en una de estas películas del sábado después de comer que te quedas torrado. Seguro. Pero porque los americanos han hecho muchísimas de béisbol, que no ha sido olímpico todas las olimpiadas, y muchísimo de baloncesto. Gimnastas, por ejemplo. ¿Tenemos alguna de gimnastas? Sí, hombre, Nadia. Sobre Nadia Comaneci. Que ese sí que fue, eso ya lo hemos visto nosotros en directo. Es que fue en Montreal, ¿no? Lo curioso, a mí, fíjate, lo que me está llamando la atención ahora es que lo que se reaviva con las películas, cuando dice, por ejemplo, Nadia Comaneci, son los recuerdos de cuando tú veías las Olimpiadas. Por ejemplo, a mí me ha traído a la memoria inmediatamente a Olga Korbut. Sí, inmediatamente. También, sí. Y seguro que a Nadia Comaneci todavía hay gente que la conoce, pero a Olga Korbut yo imagino que nadie... Pero todas estas impresionantes de la Alemania Oriental, claro, madre mía, que ganaban 100 y 200... Acuérdate de esta que era una... Esas que luego Marita Koch han ido sacando, que tenían un programa de dopaje masivo. Sí, pero nosotros en aquel entonces no lo sabíamos. Yo me quedaba muerto cuando veía el físico, por ejemplo, que además que te aprendías los nombres, de Ludmila Kratochvilova. Y dices, madre mía, pero esta tía me pega un guantazo y me tira contra la pared. Es una cosa tremenda, ¿eh? Oye, pues vamos a ir más... Múnich, nos saltamos Múnich. No, Múnich, la verdad es que... Porque es que no es la Olimpiada, es lo que tú dices, es un acontecimiento del atentado terrorista y luego cómo se persigue a los... Bueno, lo que sí hay sobre Múnich es lo de... Lo comentamos antes. Sí. Per Lafontaine, que es un corredor que le han hecho 2 películas en Estados Unidos. 2 películas. 2 películas, una en el año 97 que se llama así, Per Lafontaine, que es el nombre de él, y la segunda se titula Sin Límite, que es del 98, que ahí hace de entrenador suyo Donald Sutherland, el famoso Donald Sutherland. Bueno, la primera es Jared Leto, el que hace de Per Lafontaine. Entonces se murió muy joven, claro, tenía todos los récords de 5.000, 10.000, de la milla y tal en Estados Unidos. Pero va a las Olimpiadas de Múnich y es la única vez que queda cuarto. O sea, siempre había quedado oro y tal. Ahí ganó la Seviren, ¿no? Pero sin embargo, como se muere en un accidente de coche poco después, cuando estaba preparando las siguientes y tal, es un héroe. En Leyenda, y le hacen 2 pelis. Le hacen 2 pelis, o sea, y absolutamente Sin Límite y tal, y no sé qué. Cuando hay cantidad de gente que ha sacado medallas y medallas, no. Pero es un caso interesante, porque además en el 97 y que necesitaba hacer otra el 98, y la del 98 es mejor, pero bueno, es la que... Claro, si os dais cuenta, estamos tocando que el cine ha trabajado, como si dijéramos, 3 grandes líneas, ¿no? El reflejo de personajes, trasfondos históricos, conflictos, cómo se han llevado al terreno de la Olimpiada, y lo meramente, como si dijéramos, intrascendente, ¿no? Cosas muy concretas, una palabra que a mí no me gusta nada, muy puntuales, pero que no me gusta eso, ¿no? Muy concretas, muy ceñidas. No creo que se haya habido un cine, por ejemplo, el fútbol en las Olimpiadas no ha aparecido. Aparte que el fútbol siempre ha sido... ¿Tenis ha aparecido? No, yo ¿Tenis, creo que natación? Yo imagino que sí.
Pues Mark Spitz tiene su película. Bueno, el Johnny Weissmuller, el célebre Tarzán, había sido campeón olímpico de natación. Pero Mark películas específicas. En películas documentales, por supuesto que sí, pero películas, en principio, yo creo que no. Producción reciente sobre lo que. Mira, Mark Spitz me suena a algo, pero yo no he visto. Es que él ha hecho de actor en muchas películas también. Pasó pero algo me suena, pero yo no creo que. Es igual que, por ejemplo, las Olimpiadas del 68 de México se merecerían. Hombre, el salto de Bob Beamon y el Black Power, o sea, también para y Dick Fosbury. Dick Fosbury, que inventa efectivamente el salto de altura. Sí, que desde entonces es el método Fosbury. Todo el mundo salta así, nadie salta rodillo ventral. Nosotros no sabíamos cuando hacíamos estos deportes. A mí fue profesor mío de gimnasia, uno que fue de España, en triple salto, en Tokio. O sea, imagínate qué épocas. Pero, por ejemplo, sobre el tema político, el trasfondo político, hay una película que se titula Personal Best, su mejor marca o su mejor. Ese es del juego de Moscú, ¿no? Sí, de Mariel Hemingway, que son dos atletas norteamericanas que iban a triunfar en Moscú y por el tema político no se hace y entonces se quedan sin ir y la película es toda la preparación para los juegos y los juegos y los juegos y al final por motivos políticos no hacer que si no te cogen tu generación te quedas fuera que del juego, también ¿no? Es cierto que bueno, es una manera de incentivar, como te decía antes, la capacidad de sacrificio, que es yo creo que es uno de los grandes valores del deporte, ¿no? El saber sufrir. Y cuando tú dices hay que fastidiarse, que es lo que dices tú, llevo años aquí domándome, disciplinándome, y me dicen, no, tú no vas porque me he peleado, hay un boicot y te aguantas, te quedas fuera del juego. Y de producción reciente, que ya vamos películas un poquito... para los juegos más modernos, pues no sé, del 88, ¿no? En Seúl me parece que hay una que era de lucha libre, digamos, de lucha grecorromana. Sí, no me acuerdo ahora mismo cómo era el nombre. Sí, además es un magnate que paga. Sí, ¿cómo se llama esta película? No es muy buena, ¿eh? No, pero bueno, que refleja, por ejemplo, mira, antes de que terminar, lo que sí no hemos tocado que son los Juegos Olímpicos de Invierno. De ahí y Barcelona 92, que hay películas también. Sí, de los Juegos Olímpicos de Invierno hay, por ejemplo, Calgary, hay dos películas de Calgary, que son las dos de broma, pero están bien. Pero es el espíritu olímpico. Sí, una se llama Elegidos para el Triunfo, que es el equipo jamaicano de bobsleigh. Es verdad. Equipo jamaicano de bobsleigh. Es que solo esa frase ya lo dice todo, ¿no? Ya parece una comedia directamente. Y otra que también parece otra comedia es Eddie el Águila, que es el único inglés, porque Inglaterra no tiene pistas de esquí ni nada. Clasificado para saltos. Y entonces no gana ni nada fatal, pero el tío con un espíritu tremendo y elevando, se convirtió en el favorito de la gente. Sí, espíritu olímpico. Claro, como el equipo de Jamaica también. Igual, como aquel que en el Mundial de Natación, no me acuerdo qué país era. Sí, que era de Guinea. De Guinea, que llegó el último allí, pero toda la piscina en pie y tal. Y hay uno muy interesante sobre los juegos anteriores. Milagro, que es sobre ese es el típico de superación y de Carl Russell haciendo de un entrenador que se llamaba Brooks, que fue el que consiguió que los Estados Unidos ganaran en hockey hielo la medalla en Lake Placid, que era las contra la Unión Soviética. Contra la Unión Soviética, ganaron 4-3. Bueno, me parece que el gran partido, ese partido realmente me parece que fueron las semifinales, porque luego tuvieron que enfrentarse a... No, es que al final no era semifinales final, sino que era los cuatro. Bueno, es verdad, los cuatro que habían ganado eran entre ellos. En todo caso, yo creo que además, al margen de que se nos van a quedar... Pero Barcelona hay que tocarlo. No sé yo si vamos a poder tocarlo. Pues venga, dilo rápido. Barcelona 92, hombre, en nuestra producción nacional, en TV3 en Cataluña se hizo una película en el 2017 que además era Amics per sempre, ¿no? Amigos para siempre, recordando la canción de los Manolos, ¿no? Recordaréis del 92. Que nos muestra lo que fue el fenómeno en Barcelona y cómo cambió también un poco el vivir la ciudad, la configuración de la ciudad, cómo quitaron todos los chiringuitos de la Barceloneta, cómo fue aquello. Es una película que está bastante bien para mostrar cómo fue el cambio, ¿no?, de mentalidad. Y el 2000... No, es película. Sí. Para televisión, en TV3. Y en el 2022, 42 segundos...
que es la película sobre la selección de waterpolo española que gana el oro en los Juegos Olímpicos, con Manuel Estiarte, que es uno de los grandes jugadores de waterpolo de todos los tiempos. Algunos lo consideran casi el mejor jugador de waterpolo de todos los tiempos. Y esa película, pues más reciente, imposible, ¿no? Sobre rivalidad, por ejemplo, entre gente, para cerrar esto, Tonya, la famosa, sobre las dos, Tonya Harding, sobre las dos patinadoras norteamericanas que se jugaban todo. Y es una película muy buena para ver cómo la otra parte, es decir, que puedes llegar a hacer verdaderas barrabasadas para conseguir ir a las Olimpiadas, tener una medalla o lo que sea. Es una película que está muy bien hecha. Y la de lucha grecorromana que decíamos antes se llama Foxcatcher. Exacto. Me acabo de acordar. Eso es sin duda lo fantástico para dejarlo. Que, en todo caso, bueno, sí, yo creo que lo que habéis aportado los dos es fenomenal para transmitir a los espectadores la épica de los Juegos Olímpicos, el espíritu olímpico concebido como un valor que realmente todavía tiene cosas que decir, a pesar de que haya muchas contaminaciones económicas, personales o políticas, pero todavía tiene mucho que decirnos de espíritu de superación, de cuando a lo mejor no ganas medalla y eres el gran triunfador de la Olimpiada. Por lo que sea, por lo que la gente ha visto en ti, de estar por encima incluso de tus posibilidades, de llegar de rengao. La gente no se acuerda de quién ganó la medalla de oro, se acuerda de este. Sí, correcto. Eso es muy bonito y tiene que ver mucho con el espíritu olímpico. Superación. Bueno, pues ahí lo dejamos. Lamentamos que haya que cortar así siempre de una manera un poquito brusca, pero en fin, es que con estos dos señores que tengo a mi derecha, a mi izquierda, no hay forma, ¿eh? Bueno, pues esperamos que haya sido de su agrado y les esperamos en el próximo programa, por supuesto. Muchas gracias por todo.